Outside the palace, another active communist, Floyd Britton, was in the vortex of the crowd. Los panameños siguen disparando. El ejército norteamericano desencadena toda su furia contra el pueblo panameño. Las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han abierto la polémica sobre el control del Canal de Panamá. Y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá y no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Trump incluso no ha descartado la fuerza militar para recuperar, como dijo, esta ruta de 80 kilómetros. Quizás, como nunca antes, la realidad que vivimos hoy nos retrotrae a esa página trágica de nuestra historia, cuando Teddy Roosevelt, en ese entonces presidente de Estados Unidos, dicen que exclamó: yo tomé el canal, y un grupo de la siniestra oligarquía se instauró en el poder hasta nuestros días. Mulino era compañero de fórmula de Martinelli y lo sustituyó cuando este fue inhabilitado en marzo por el Tribunal Electoral, tras ser condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de El 3 de capitales. mayo, José Raúl Mulino, quien ilegal e inconstitucionalmente corrió en las elecciones sin candidato a vicepresidente y sin ser electo en primarias, resultó triunfante en los comicios con los votos de otro, alcanzando el 34%. A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también, Ricardo. Si bien impulsaremos un gobierno pro inversión, pro empresa privada. El exmiembro de la Cruzada Civilista, que pidió la invasión del 20 de diciembre de 1989, fue canciller en el gobierno de Endara y ministro de Seguridad en la era de Martinelli, dejando una secuela de represión y muerte. Cuando nosotros, por nosotros que él está sentado en el gobierno, porque ellos están allá y no quieren decir la verdad. Y los periodistas de aquí nunca vinieron casa por casa, así como ustedes vinieron, para saber quiénes quedaron afectados. Nunca ellos llegaron hacia aquí. Más bien ellos decían aquí que nada más hay 2 heridos, en cuanto heridos no había, casi uno caía, otro caía por ahí, había 2 niños muertos. Dice que era por desnutrición, y no era por desnutrición, sino por el humo que le afectó. Mulino llegaba a la presidencia prometiéndole al pueblo Chen Chen. Solo 3 días después de las elecciones, fue recibido por la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, quien, a pesar de haber tenido encuentros con casi todos los candidatos de derecha previo a las elecciones, no se había visto cara a cara con Mulino, mientras era visto como el candidato de Martinelli, a quien la embajadora acusó de recibir sobornos durante su gestión presidencial, y su país lo había integrado a la lista de expresidentes designados como corruptos. La designación tiene que ver con el interés que tiene Estados Unidos en mantener fuera de las fronteras de Estados Unidos y del país personas corruptas. En el caso del expresidente, él recibió soborno por indebidamente otorgar unos contratos del gobierno mientras estaba... Hoy anunciamos la designación del expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Barrocal, debido a su implicación en actos de corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos gubernamentales durante su mandato presidencial. Esta designación implica que Martinelli y sus familiares directos, incluidos sus 2 hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, no podrán ingresar en los Estados Unidos. Mulino, como lo han hecho el resto de los inquilinos del Palacio de las Garzas, se refirió a Estados Unidos como el principal socio comercial y aliado estratégico de Panamá,
como si fuera esto otra deuda impagable que hemos heredado los panameños desde 1903. La relación con Estados Unidos es una relación buena. Es nuestro principal socio comercial del país. Esa relación es importante y es mi prioridad mantenerla así. Yo no tengo y no quiero llegar a tener ningún diferendo con Estados Unidos. Es nuestro principal socio. Así, gobierno tras gobierno han justificado su sumisión a los dictados de Washington. Uno de los primeros actos del recién estrenado gobierno de Panamá fue firmar un memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Este lunes, representantes de ambos gobiernos anunciaron un convenio sobre asistencia y cooperación en asuntos migratorios. Su primer acto como presidente, y sin siquiera haberse quitado la banda presidencial, y seguramente sin leerlo, fue la firma de un memorando en materia migratoria. En su primer mes, Mulino, y todavía bajo el gobierno demócrata de Joe Biden en Estados Unidos, recibió a los comisionados de la Comisión Marítima Federal Daniel Maffei y Luis Sola, este último con familia panameña y negocios en Amador. Sola, quien posteriormente fue nombrado presidente de la comisión por Donald Trump, comentó que en esa visita Mulino le había informado del inicio de una auditoría a Panama Ports, manejada por Hutchison Ports, la empresa principal, inversor y desarrollador mundial con sede en Hong Kong, China. El nuevo gobierno pidió una auditoría de estos contratos en forma inmediata. En su discurso de toma de posesión el 20 de enero de 2025, además de lanzar amenazas de anexarse a Canadá, apoderarse de Groenlandia y cambiar el nombre de Golfo de México por el de Estados Unidos y reiterar su apoyo incondicional al Estado terrorista de Israel, Donald Trump dedicó varias líneas intimidatorias a Panamá, cargadas de grandes mentiras. El presidente McKinley hizo muy próspero nuestro país usando aranceles y talento. Él era un empresario nato y le dio a Teddy Roosevelt los fondos para muchas de las grandes cosas que hizo, incluyendo el Canal de Panamá, que tontamente le fue entregado a Panamá después que Estados Unidos, piensen en esto, Estados Unidos gastó más de lo que había gastado en cualquier otro proyecto y perdió 38,000 vidas en la construcción del Canal de Panamá. Hemos sido tratados muy mal después de este tonto regalo que nunca se debió hacer, y las promesas que nos hizo Panamá se han roto. El propósito y el espíritu del tratado ha sido violado. Los buques estadounidenses les cobran en exceso, no son tratados de manera justa, de ningún modo o manera, y esto incluye las embarcaciones militares de Estados Unidos. Y lo peor es que China está operando el Canal de Panamá, y no se lo entregamos a China, sino a Panamá, y lo vamos a retomar. El 28 de enero, solo 8 días después de la toma de posesión de Donald Trump, en la Comisión de Comercio, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos, que preside el republicano Ted Cruz, se convocó a una audiencia sobre Panamá, que tuvo como testigos, entre otros, a los comisionados Luis Sola y Daniel Maffei, quienes ya se habían reunido con Mulino. Funcionarios del Partido Comunista Chino son conocidos por sobornar a otros funcionarios en países de todo el mundo. Sabemos que lo hacen todo el tiempo, sin ofender a Panamá, pero no tienen la mejor reputación de tener funcionarios que no están en la toma. En dicha reunión se insistió en la presencia china en Panamá. Marco Rubio llega el sábado a Panamá en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en busca de una forma para recuperar el control del Canal de Panamá, uno de los objetivos del presidente Donald Trump. Solo 12 días después de la toma de posesión de Trump, el 2 de febrero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza su primer viaje al exterior, y es precisamente a Panamá. Esta visita se da en un contexto de agitación política y social en Panamá, especialmente por la intención del gobierno de Mulino de reformar la ley de la Caja de Seguro Social
y en medio del debate que se desarrollaba en la Asamblea Nacional al respecto. Molino es un vendepatria. El país lo sabe y están a espaldas del pueblo. Esa es la realidad. Están a espaldas del pueblo. No aceptamos traición ni firma de ningún tipo con Molino y con los gringos. Los ricos corruptos, los partidos políticos corruptos, el presidente corrupto, la asamblea corrupta, el pueblo tendrá que desbancarlo por vendepatria y por corrupto. Se sumaba a ello la intención expresa de reabrir la mina y construir los embalses de Río Indio. Ambiente crispado por las amenazas proferidas por Trump, cuando a escaso un mes Panamá conmemoraba los 25 años de la reversión del canal. Este pueblo es dueño de este estado, del canal, de su autodeterminación, de su soberanía. El atrevimiento de Trump frente a la afrenta de la patria es inaceptable, como también es inaceptable los vendepatrias de aquí, que han estado de rodillas los norteamericanos, incluso antes de la reversión. Pérez Valladares, el CMA, Mireya Moscoso, el Sala Beique, Martín Torrijos, la remilitarización de la fuerza pública, igual que Martinelli, igual que todos los vendepatrias que han estado aquí, doblegados a los norteamericanos. Y en ese sentido entonces repudiamos eso. El pueblo sabe que se están robando la plata, se roban la plata del canal como la de la mina, como la plata del seguro que quieren robar, en fin. La presencia de Rubio, de origen cubano, quien junto con su familia ha estado implicado en casos de narcotráfico, no era grata para los movimientos populares y sociales que, tan pronto Rubio pisó tierra panameña, comenzaron a movilizarse. Un encuentro que ha estado lleno de tensión y precisamente en las calles de Panamá en este momento se realizan protestas por la presencia de Marco Rubio y obviamente también en contra de lo que ha sido la retórica del presidente de los Estados Unidos. Lo de Rubio fue arrogancia e insolencia absolutas, pero además resultaba más humillante ante el papel indigno y vergonzoso del gobierno de Molino, cuyo gabinete se reunió a puertas cerradas con el secretario de Estado de los Estados Unidos y su comitiva. Apágame la cámara. Sí, usted. Apágame la cámara. Hubo previamente una reunión en privado entre Rubio y Molino, cuyo contenido no trascendió al público. Firmes, ya. Saludar. Señor. Ya. De acuerdo a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, el secretario Rubio informó al presidente Molino y al ministro Martínez Sacha que el presidente Trump ha emitido una determinación preliminar que considera que la posición actual de injerencia y control que tiene el Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá constituye una amenaza para el canal y representa una violación del tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá. En la reunión, dejó claro que este statu quo es inaceptable y que en ausencia de cambios inmediatos, sería necesario que Estados Unidos tomara las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado. Además de asistir a una misa en el casco antiguo, Rubio participó de un encuentro con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y realizó una visita al Canal de Panamá, donde fue recibido en las antiguas esclusas de Miraflores por el administrador del canal, Ricauter Vázquez. 10 días después de la visita de Rubio a Panamá, en el proyecto de construcción del nuevo Hospital del Niño, en la avenida Balboa, allí, en los terrenos que por más de 50 años ocupó la Embajada de Estados Unidos en Panamá, se desarrolló una cruenta represión contra los trabajadores que protestaban contra el proyecto de Ley 163, hoy Ley 462. Más de 500 trabajadores fueron arrestados, varios torturados, mujeres ultrajadas sexualmente. Fueron encerrados en jaulas previamente construidas para ellos en el cuartel de la policía en Ancón. 83 trabajadores fueron judicializados. Esto no es bomba lagrimógena. Oye, cartucho calibre 12. Nosotros queremos seguir denunciando que se sigue violando
la legítima defensa de todos los detenidos que hoy se les va a abrir un acto de audiencia. Nosotros hemos venido aquí y lo que nos han indicado es que si no estamos en un listado, no podemos ingresar, lo que es totalmente violatorio de la legítima defensa, como lo acabo de decir, toda vez que un abogado que esté legalmente constituido dentro de la carpetilla tiene la facultad de sustituir poder. Entendamos que esta es una audiencia compleja, es una audiencia que tiene muchos compañeros y compañeras imputados y que el ejercicio de su defensa puede ser distribuida entre varios abogados. Se trató de una operación previamente diseñada, con la participación de fuerzas élites, Unidad de Fuerzas contra Terrorismo, Senafront, Aeronaval, SPI, DIP, Unidad de Control de Multitudes, con equipos y vehículos militares y armamentos de grueso calibre, cual si se tratara de un enfrentamiento armado. Siguiendo la ordenanza del señor ministro y del señor presidente, en el día de hoy hemos apostado una gran cantidad de unidades de control de multitudes y asimismo otros uniformados haciendo este operativo. Estamos terminando el operativo, vamos más o menos por el piso 8, vamos a continuar y vamos a judicializar a todas estas personas, incluyendo a los líderes sindicales que han estado aquí, dentro del proceso, dentro de todas las carpetillas. Ya hemos estado hablando con la Procuraduría de igual forma, eso va a avanzar, estamos judicializando a todos. Lo que se buscaba era infundir terror y miedo ante las protestas sociales en crecimiento y una huelga anunciada previamente por grupos de trabajadores y gremios de educadores. Al pueblo panameño lo exhortamos de que en efecto tiene que sumarse a la lucha contra el régimen dictatorial del dictadorcillo de Mulino, porque él no puede hacer lo que le da la gana en el país. Mulino aseguró haber utilizado todo el poder del Estado para sofocar la protesta de Sontrax y juró reducirlo a su mínima expresión, a la organización sindical más grande del país, cuya trayectoria histórica es ampliamente reconocida. Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley y un gobierno dispuesto a no permitir la anarquía pseudo sindicalista en este país. Que lo tenga bien claro Saúl Méndez y toda su garulilla. Pero vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión. Y las decisiones que se hayan que tomar en torno a ese sindicato. Fue el escenario previo a la represión que se desató en todo el país. Efectivamente, se lleva una audiencia en contra del compañero Ariel Sanjur, que es directivo de Sontrax. En el día de ayer se dio una protesta donde fue reprimida por la Policía Nacional. En esta protesta, la subcomisionada encargada del área de la zona de Coclé siguió con su grupo de policía al compañero Sanjur, donde gritaba insistentemente que detuvieran a Sanjur. Sin lucha no hay victoria. La pelea es peleando. Sí es. ¡Están maltratando a Alberto Díaz! ¡La profesora! ¡Suelten al hombre! Con el tolete metal que tienen ahí, Aquí en la entrada del Piro vemos que la fuerza pública han reprimido a la comunidad y han sido afectados los niños. Ven a los niños cómo han sido afectados gracias a la supuestamente orden pública que tenemos en el país, gracias al presidente. Con la coordinación de estamentos fuertemente armados, se atacó la comunidad indígena de Arimae, en Darién. ¡Oye, ahí hay un señor mayor! ¡Ahí hay gente mayores! Y durante el estado de urgencia invocado por el presidente, para justificar el corte de las comunicaciones y el acceso al internet en la provincia de Bocas del Toro. Llegó acá, me dice, mi abrazo, me dice, había un muchacho al lado mío con una mochila y yo vi que le metieron un tiro por aquí y él cayó boca abajo, no se levantó más. De una vez llegué y le dije a los compañeros aquí, allá en Puente Cruz mataron a un muchacho. Pero con el consabido saldo de muertos, cientos de heridos, detenidos, torturados y judicializados. Graves vejaciones y violaciones a los derechos humanos. No, se no perdió, este man está tirando bala, brother. Bala, mira. ¡Ey!
¿Qué país, brother? También se atacó a los universitarios, educadores, ambientalistas, profesionales de la salud y otros sectores en lucha. Fue la antesala del lawfare, o guerra jurídica, contra los dirigentes sindicales que llevaron a prisión en la cárcel de máxima seguridad, Genaro López del Suntrax, a Francisco Smith y Gilberto Guerra de Citraibana. Y donde no es realmente nuestros líderes, pues lo están tratando como que fuéramos unos delincuentes. Los otros dos líderes, la otra líder indígena, ¿verdad? Orgullosamente por defender sus derechos, vemos al personal de la unidad y creo que lo que están haciendo, vuelvo digo, pues es la vulneración de los derechos humanos en este caso. A los dirigentes de Arimae y a Jaime Caballero. Jaime Caballero, en ese momento, cumplía 4 meses de detención. Hoy son 6 meses, sin que la Fiscalía haya aportado ningún elemento adicional de relevancia a este lawfare o patraña jurídica. Tenemos que informar a la comunidad en general. A estas alturas, la defensa técnica de los 4 aprehendidos, desde nuestro punto de vista de manera ilegal, tanto de la esposa e hija de Jaime Caballero como de Palacios y Betancourt, no hemos tenido acceso ni a información de calidad por parte del Ministerio Fiscal, toda vez que nos ha ocultado información. Mulino, en su frustración y cobardía, se ha ensañado contra los hijos, esposas y otros familiares y compañeros de Jaime Caballero y Saúl Méndez, con persecución, amenazas, allanamientos a sus residencias y detenciones arbitrarias legalizadas en audiencias sin garantías reales. Jaime Caballero desde el sector C de la Megajoya, el patio 3-2 de máxima seguridad. Y hasta hoy he podido tener algún grado de información de todo lo sucedido en el día de ayer, algo totalmente vergonzoso y ilegal. A hora de la madrugada, por ejemplo, sacaron a mi mujer de la casa. Esa señora vive sola con mi tío, que es un señor que está encamado con derrame cerebral, el cual necesita tener asistencia. A ella la sacan encapuchada, algo que es una violación flagrante, sacarla encapuchada a esa hora, y nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, a mi hija, que tiene 36 años, y también haya sido sacada de esa manera. Yo realmente creo que aquí nosotros en este país estamos viviendo un retroceso en virtud o en relación al tema de los derechos humanos. Saúl Méndez y Erasmo Cerrut del Suntrax se vieron obligados a buscar exilio. Una dictadura cobarde, porque no es tan solo lo dictatorial, sino lo cobarde, que aún con todo su aparato de gobierno no va a poder, con la esperanza del pueblo, no va a poder pisotear los derechos que ya hemos logrado conquistar en nuestro convenio colectivo, en los derechos que tiene la ciudadanía, en el derecho legítimo, el derecho a huelga frente a leyes nefastas como la ley 462. La soberanía nacional está siendo amenazada por Estados Unidos, pero hemos llegado a la conclusión que Mulino es parte de la trama y esto tiene que ver con el problema de las amenazas de Trump y que él guarda silencio, pero también con noticias que vienen como el hecho de que el Pentágono, se le dio orden al Pentágono de preparar planes para tomar el canal, pero a su vez se anuncia que fuerzas especiales de Estados Unidos van a estar aquí para entrenar fuerzas especiales del Senafrón, Senan, Policía y SPI. Aquí no hay ejército, aquí se ha militarizado la policía, violando la Constitución. ¿Y quiénes lo hacen? Los políticos corruptos con los oligarcas corruptos que tienen el dominio del Estado panameño. ¿Cómo le contestó a la periodista que quién era el presidente? No, él no es el presidente, él es el sirviente de Trump. Estas medidas de fuerza buscaban disuadir la protesta social, pero también eliminar cualquier respuesta a las amenazas imperialistas. El gobierno panameño del señor Mulino, que ha sido sumiso, no tiene una política para gestar un proceso de defensa de los intereses nacionales, de la patria. Y frente a ello, el pueblo panameño está claro en que se trata de defender una vez más esta patria. El presidente de Panamá confirmó que este viernes en la tarde tiene programada una conversación con el presidente Trump. Pero la jornada terminó ayer y comenzó hoy con versiones encontradas.
El 7 de febrero se anunció que Trump llamaría a Mulino, pero esta llamada nunca se realizó, o al menos no se habló públicamente de ella. Todo esto coincidió también con las denuncias a nivel mundial sobre el trato que se brindaba a los migrantes. De acuerdo a un entendimiento migratorio entre Estados Unidos y Panamá, se habían realizado 48 vuelos de deportación de migrantes. En febrero de 2025, cientos de estos migrantes deportados por Estados Unidos fueron temporalmente alojados en el Hotel Decápolis, en la ciudad de Panamá, bajo la custodia de las autoridades panameñas, y además en campos militares en sitios en Darién, en circunstancias difíciles e infrahumanas, lo que fue un escándalo internacional. Y también en situaciones así, como recordarle a la gente que sí, estamos hablando al final del día de humanos, de personas con familias, y al final del día con derechos, o deben tener derechos, ¿no? Si tú y yo fuimos a otro país y algo nos pasó, nos gustaría saber que tendríamos derecho a un abogado, ¿no? Lo más básico. Primero se le fuerza a venir a un tercer país que no quería venir, y luego no se le está respetando el derecho a la movilidad. Aunque las autoridades digan que no están detenidos, no se les deja salir. Entonces, por tanto, yo creo que es muy importante señalar esto. No se permite el acceso a nadie que no sea migración o policía. No tienen acceso a una asistencia legal, a saber cuáles son las condiciones de salud física, mental, etc. Entonces, eso es bastante preocupante para nosotros que trabajamos el tema de derechos humanos. Luego de la visita de Rubio, el nuevo comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Alvin Halsey, arriba a Panamá el 19 de febrero y se reúne con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el canciller panameño, Javier Martínez Acha. También firmó un acuerdo en materia de seguridad cibernética con el administrador del canal, Ricauter Vázquez. El 5 de marzo, en un discurso al Congreso sobre el Estado de la Nación, Trump dijo: Hoy, una gran empresa estadounidense anunció que estaba comprando los dos puertos en los extremos del Canal de Panamá, y hay otras iniciativas concernientes al Canal de Panamá y otros. Un consorcio liderado por BlackRock ha acordado adquirir una participación mayoritaria en los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en ambas entradas del Canal de Panamá. Este movimiento se produce en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir... Se trata de un consorcio liderado por BlackRock. Valga señalar que a la fecha este acuerdo aún no se ha concretado. En ese discurso, Trump volvió a proferir sus amenazas contra Panamá. 38.000 trabajadores murieron construyendo el Canal de Panamá, el proyecto más oneroso en la historia de nuestro país. El gobierno Carter lo entregó a cambio de $1, pero el acuerdo ha sido violado de manera tan severa. No se lo entregamos a China, sino a Panamá, y lo vamos a recuperar. Y Marco Rubio está a cargo. Buena suerte, Marco. El 13 de marzo, de acuerdo a fuentes noticiosas, el gobierno de Trump solicitó formalmente a los funcionarios del Pentágono opciones militares creíbles para garantizar el acceso sin restricciones de Estados Unidos al Canal de Panamá, una de varias nuevas directivas delineadas, en lo que equivale a una revisión importante de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, según un nuevo memorando que fue enviado a altos líderes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control de Panamá. Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas o la opción más drástica del uso de la fuerza. Todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington. El 7 de abril, en horas de la noche,
llegó a Panamá el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Al día siguiente, en actitud prepotente, arrancó la jornada con una rutina de ejercicios en la cinta costera, acompañado de militares estadounidenses. Ese día sostuvo reuniones con Mulino y visitó el canal, las mismas esclusas visitadas por Rubio. El jefe del Pentágono sugirió que los militares estadounidenses podrían regresar a Panamá para asegurar un canal estratégicamente importante. Nuestra relación con Panamá, especialmente en seguridad, seguirá creciendo en los próximos meses y años. Esta relación se fortalece para enfrentar el desafío creciente de la China comunista. Como dijo el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable. Agradecemos al presidente Molino, al ministro Abrego y a sus equipos junto a la autoridad del Canal de Panamá por enfrentar estas amenazas. La decisión del presidente Molino de salir de la iniciativa Belt and Road muestra la clara comprensión de su gobierno sobre China y su amenaza. Quiero dejarlo muy claro. China no construyó este canal. China no lo opera. Y China no lo armará. Mantendremos el canal seguro mediante el poder disuasorio de la fuerza de combate más fuerte, más eficaz y más letal del mundo. Hegseth participó de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica. Se realizó en el Hotel Hilton de la Avenida Balboa, donde trabajadores organizados en Suntrax realizaron una protesta en rechazo a la presencia gringa en Panamá. Confusión sobre el futuro de la soberanía del Canal de Panamá, tras la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El gobierno panameño afirmó que Hegseth y Mulino firmaron una declaración conjunta. El 9 de abril se firmó el memorando de entendimiento con la presencia de Mulino. Por Panamá firmó Frank Abrego, ministro de Seguridad, y por Estados Unidos, Pete Hegseth. En lo fundamental, este memorando permite la presencia de tropas yanquis en nuestro territorio. La influencia de China no puede controlar nuestro patio trasero, especialmente una vía fluvial crítica, un terreno clave como el Canal de Panamá. Firmamos un memorando de entendimiento con el secretario de Defensa y el presidente, estableciendo una presencia estadounidense sólida y en crecimiento. Así es. Necesitas asegurar ese terreno clave. Tendremos una mayor presencia estadounidense por invitación de Panamá. Esta nueva entrega le concede 3 bases: la antigua base militar de Sherman en el Atlántico, la de Rodman en el Pacífico y otra en Darien. Este tratado ilegal, firmado el 9 de abril de 2025, que no pasó por el debate de la Asamblea, es por 3 años prorrogables, salvo que 6 meses antes, es decir, el 9 de septiembre de 2027, uno de los países unilateralmente decida dar por terminado el acuerdo. ¿Todavía ya hay cosas plasmadas en mesa o ustedes tienen previsto dialogar o hacer acuerdos antes de esta firma? También, Hegseth firmó otro memorando, esta vez con el ministro del Canal, José Ramón Icaza, sobre el paso gratuito de los barcos estadounidenses por el canal. Señor presidente, acabo de volver de Panamá anoche. Estuvimos en el Canal de Panamá con sus barcos del Comando Sur, las tropas de los 18, y firmamos un par de acuerdos históricos. Uno que es con la autoridad del Canal de Panamá, un marco para los buques de Estados Unidos, primero y libre a través del Canal de Panamá, y luego también un memorando de entendimiento con su ministro de Seguridad para la presencia de tropas de Estados Unidos. Hemos trasladado una gran cantidad de tropas a Panamá y hemos llenado algunas áreas que solíamos tener antes que ya no teníamos, pero que ahora sí tenemos. Y pienso que está bajo un muy buen control, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, Peter. Acabo de llegar a Panamá y me siento muy honrado de servir como embajador de los Estados Unidos y representante personal del presidente Trump. El 28 de abril de 2025 llega a Panamá. En el inicio de una huelga nacional de educadores, trabajadores, bananeros y otros sectores, el nuevo embajador designado por Trump y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 9 de abril, Kevin Marino Cabrera, de origen cubano, representante de la comunidad ultraderechista de Miami. Durante los 5 meses de estancia en el país, se ha caracterizado, como otros, por su constante injerencia en los asuntos internos del país, con la benevolencia de Mulino y otras autoridades. Son frecuentes sus periplos por todo el país,
reuniones con empresarios y políticos, fiesta y permanentes declaraciones sobre presencia china en Panamá, aprovechando la cobertura que le rinden los medios de comunicación locales. Cabrera celebró la decisión de diputados panameños de sumarse a la Alianza Interparlamentaria sobre China, una coalición integrada por legisladores de varios países contra la supuesta amenaza comunista de China. La Alianza Interparlamentaria sobre China, un grupo de más de 250 legisladores por todo el mundo, más de 25 países, un grupo donde compartimos nuestros valores, dialogamos sobre las preocupaciones sobre el Partido Comunista de China. En Panamá, la integran diputados de todas las bancadas, todos hombres, incluyendo al actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. En otro vergonzoso acto de entreguismo a los dictados del norte. Los representantes de Panamá juramentados como miembros fueron los diputados Jorge Blois, Francisco Brea, Manuel Cohen, Ronald de Gracia, Luis Duque, Joan Guevara, Jorge Herrera, José Pérez Barboni y Roberto Zúñiga. A toda la sociedad, a todos los movimientos, a todas las organizaciones, a toda la población en general, hacemos el llamado a defender nuestra patria. Diversas voces en Panamá manifestaron su rechazo al acuerdo pactado con Estados Unidos sobre bases militares. En el contexto de huelga y lucha generalizada en todo el país, este fue uno de los puntos centrales. Nosotros no aceptamos las posiciones de Trump, no aceptamos la violación de la soberanía, no aceptamos la violación de la autodeterminación del pueblo panameño y el canal es panameño. Que la oligarquía y los políticos corruptos tradicionales se roban la plata. Bueno, ese es un problema que tenemos que resolver los panameños. Primero, no votando por los corruptos. Y segundo, metiendo los precios y recuperando los robados. Tenemos que hacer por nuestro país lo que corresponde. Tenemos que recuperar la plata del canal, la plata de los impuestos que se han robado, la plata de las tierras revertidas que se vendieron, la plata de las playas, islas y costas que se han repartido. Son los corruptos de adentro. Ese problema tenemos que resolverlo aquí. Pero a Trump, a Rubio, a su gobierno y a su ejército y al Senado, es bien claro, en Panamá ninguno de ellos tiene nada. Lo que está en Panamá es de los panameños. Ni gringos ni gringueros, Panamá primero. Ni gringos ni gringueros, Panamá primero. Un solo territorio, una sola bandera. Un solo territorio, una sola bandera. Esto llevó a un grupo de políticos llamados de oposición y de la denominada sociedad civil a suscribir un documento titulado Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía, supuestamente en rechazo al memorándum de entendimiento con Estados Unidos. No obstante, después del anuncio de la Embajada de Estados Unidos de revocarle las visas a algunos y de las amenazas a otros, estos han preferido guardar silencio e incluso uno prefirió ir a estudiar a Estados Unidos antes que perderla. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, inicia este martes un viaje de 3 días por Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Su desplazamiento comenzará en Panamá, donde este mismo martes mantendrá una reunión bilateral con el presidente panameño José Raúl Mulino, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el de Exteriores, Javier Martínez Asha. El 24 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió con el presidente Mulino como parte de la seguidilla de visitas de altos funcionarios de ese país a Panamá. Según fuentes oficiales, la reunión se centró en temas de la agenda bilateral, incluyendo cooperación en seguridad, migración regional y relación diplomática entre ambos países. Más de un centenar de efectivos de las Fuerzas Especiales de Panamá y Estados Unidos iniciaron una serie de ejercicios conjuntos centrados en la defensa del Canal de Panamá y otras infraestructuras estratégicas del país. El entrenamiento denominado Panamax Alpha 2025 Fase 1 se extenderá toda la semana. Prácticamente con el fin de la huelga nacional de educadores y otros sectores, que se extendió por más de 80 días, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, SENAN, informó que del 13 al 18 de julio realizarían con militares de Estados Unidos el ejercicio Panamá Alpha 2025, Fase 1. Participan personal del SENAN, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT. Se destacó que en el ejercicio serán empleados 3 helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos. Hay que subrayar que antes de este anuncio
ya se difundía información de la fuerte presencia de aviones, buques, equipos y efectivos militares de Estados Unidos en Panamá. Asimismo, del paso de buques de guerra de ese país por el canal rumbo hacia el Caribe, en medio de las crecientes amenazas de Trump contra Venezuela. También la llegada del velero Eagle, un buque escuela de la Guardia Costera de Estados Unidos. El 29 de agosto, tuvo la osadía de pisar tierras panameñas el senador de Estados Unidos, Ted Cruz, el mismo que condujo la audiencia contra Panamá, fue recibido de manera servil por el administrador del canal, Ricauter Vázquez. Cruz volvió a referirse a una supuesta amenaza china en el canal. En el canal de Panamá, donde ha atracado este poderoso lanzamisiles, el USS Lake Erie de la Armada de los Estados Unidos. Este buque es una pieza clave del despliegue de Estados Unidos en el Caribe para esta lucha que ha decretado la administración Trump en contra de los carteles de la droga. Se trata de un barco de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de Estados Unidos. También informarles que obtuvimos imágenes muy de cerca de donde se encuentra este buque aquí en Ciudad de Panamá, el cual está equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, 2 cañones de 5 pulgadas, 2 lanzadores de misiles Harpoon, 2 cañones Close-In Weapon System y 2 tubos lanzatorpedos. Mencionarles además que lleva 2 helicópteros SH-60 Seahawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisubmarina. La presencia militar cada vez más agresiva del ejército norteamericano en Panamá, en medio de fuertes enfrentamientos geopolíticos y de presencia de buques que amenazan la soberanía de los países en el Caribe, constituye una gran preocupación para nuestros pueblos. De acuerdo con información oficial del Servicio Nacional Aeronaval, las maniobras denominadas Panamax Alpha Fase 2 se desarrollarán entre el 5 y el 15 de septiembre. El operativo contará con la participación de 5 aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, incluyendo 2 helicópteros UH-60 Black Hawk y 3 CH-47 Chinook, utilizadas comúnmente para transporte táctico de tropas y carga. Creación de una nueva fuerza de seguridad para Haití. Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá. Coincidiendo con el aumento de las tensiones en el Caribe, Estados Unidos y Panamá presentaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para crear una fuerza internacional con 5.550 integrantes, autorizada supuestamente para detener a miembros de pandillas en Haití. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes y que corresponden al operativo realizado por las fuerzas. A ello se suma el anuncio de Trump de que sus fuerzas se están hundiendo a punta de misiles, pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan toneladas de droga. Yo trabajo mi trabajo está relacionado con saber de las mafias desde hace mucho tiempo y nunca he escuchado hablar de un cartel de los soles. Es un invento estadounidense total. Trump razona como un gángster, básicamente. Yo conozco abbastanza. Yo conozco la mentalidad de la mafia. El mafioso solo tiene tiene fuerza porque es creíble. Pino Arlacchi, exdirector de la Oficina Antidrogas de la ONU, publicó un artículo donde revisa las cifras de producción y tráfico de drogas en la región. El artículo cuestiona la persecución y despliegue militar estadounidense en contra de Venezuela. El país no tiene cultivos ilícitos significativos. Aún así, se han enviado aviones y grandes buques de guerra a esa zona del Caribe, que han hundido pequeñas embarcaciones causando más de 70 muertos de humildes pescadores, tal como han denunciado autoridades de Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago y Dominica, entre otros. Estados Unidos no ha mostrado un solo gramo de droga incautado. A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad. Como parte de esta escalada guerrerista y de la creciente amenaza contra un país hermano, Estados Unidos, en un acto sin precedente de desprecio al derecho internacional, declaró cerrado el espacio aéreo de Venezuela
y amenaza con la realización de operaciones terrestres, es decir, una invasión. El anuncio de Trump fue acatado por un puñado de compañías aéreas de Colombia y Europa, pero los vuelos siguen y el espacio aéreo continúa abierto para vuelos internacionales y domésticos. El mundo repudia esta nueva violación contra la soberanía de la patria del libertador. Vamos a entregar una nota a la Cancillería, una carta dirigida al canciller Hacha, donde exigimos, primero, no la intromisión en los asuntos de otros estados, ni permitir la intromisión de otros estados en nuestros asuntos, pero también dejar sentado, somos un pueblo de paz y nos solidarizamos con esa paz que claman otros pueblos de la región. En Panamá, donde ha trascendido que, con fondos de los panameños, el Ministerio de Seguridad paga a la ACP por el paso de los buques de guerra de Estados Unidos por el canal en su aventura hacia el Caribe, así como la llegada de grandes aeronaves militares. Además, por redes sociales circula información sobre la creación de un centro de inteligencia militar de Estados Unidos en Darién. Los movimientos sociales entregaron una nota de protesta en la Cancillería, formulando importantes interrogantes que aguardan respuestas. Esto ocurrió un día antes del 204 aniversario de la independencia de Panamá de España. Fíjate, en la fecha que estamos conmemorando, 28 de noviembre, que se supone que nosotros adquirimos la independencia y la voluntad de unirnos al que nosotros quisiéramos como país. Entonces, la demostración de que no somos un país independiente realmente, que no tenemos plena soberanía en nuestro territorio, son las maniobras que se anuncian en conjunto con los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora se anuncia la salida de un supuesto contingente que ellos no han querido aclarar cuántos hay, quiénes son, dónde están y qué tipo de armamento. Mientras en Panamá, siguen atracando buques de guerra de los Estados Unidos en el canal, rumbo a la zona del Caribe, así como la llegada de grandes aeronaves militares. El mayor portaaviones de la flota estadounidense, el USS Gerald Ford, ya se dirige al Mar Caribe en medio de la tensión que se vive con Estados Unidos por los ataques militares contra las lanchas que, según el gobierno de Trump, estaban cargadas con drogas. Es sin duda un retroceso hasta los albores del siglo pasado en Panamá, con el nacimiento de la República, tutelada por Estados Unidos, y hace retroceder las peores épocas de las repúblicas bananeras, cuando los imperialistas nos consideraban su patio trasero. Históricamente, el pueblo panameño ha luchado y ha entregado lo más valioso que tenemos, nuestra vida. Lo hicimos para alcanzar la entrega plena del canal, para la salida de las tropas norteamericanas de nuestro país y el cierre de las bases militares, para que las áreas aledañas al canal estuvieran en función del desarrollo nacional y social. Gobiernos sumisos, entregados, que vienen firmando pactos y acuerdos que permiten a los Estados Unidos su injerencia en los asuntos internos. Hemos vivido desde este gobierno, a partir del 20 de enero de 2025, la firma de un memorando de entendimiento que lesiona esa historia por la cual los mártires del 64 brindaron su vida. Maniobras conjuntas, presencia permanente de funcionarios norteamericanos que le dicen a este gobierno lo que debe hacer. Gobiernos que permiten maniobras que van a atentar contra la vida, la soberanía, la identidad de nuestros pueblos de América Latina. Frente a eso, nuestra respuesta es contundente. Rechazamos el memorando de entendimiento, rechazamos la reapertura de bases militares, los ejercicios conjuntos, llamamos a la defensa de la patria, abogamos por un Panamá que esté en el consenso de la zona de paz que llevó adelante la CELAC. Abogamos por la neutralidad de nuestro país, abogamos por la defensa de nuestra soberanía, pero además llamamos a que se respete la identidad de los pueblos de América Latina que vienen siendo agredidos por el gobierno de los Estados Unidos.
un caso palpable, las maniobras en el Caribe, que buscan amedrentar a nuestra población, pero la historia lo escriben los pueblos, y los pueblos de América Latina son pueblos valientes, son pueblos dignos, son pueblos que creen en luchar por nuestra identidad. Sabemos que él no viene con buenas intenciones, incluso hasta para nosotros los panameños está con malas intenciones. Ya el gobierno está para cederle las bases y el pueblo panameño ha hablado alto y claro, y los mártires también en 1964 hablaron que bases no en Panamá. Él tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos. Eso es muy importante, y llamar a la unidad del pueblo panameño para enfrentarlo con lucha de toda clase, ¿verdad?, para defender la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Del imperio norteamericano, con la complicidad del gobierno panameño de querer instaurar bases militares en nuestro territorio. No consideramos que esa fue una etapa superada por los panameños y que trajo mucho luto, mucho dolor por la recuperación de nuestro territorio y además por la expulsión de los norteamericanos de las bases militares que había en Panamá. Lastimosamente estamos siendo víctimas de un gobierno entreguista, como los últimos gobiernos que han pasado por la historia patria. Y bueno, el movimiento social está haciendo la resistencia que corresponde y estamos apoyando esta resistencia hasta las últimas consecuencias. Panamá no va a entregar su canal. La población panameña está clara en eso. A pesar del gobierno que tenemos, vamos a lograr esta lucha, vamos a salir adelante con esta lucha y no vamos a permitir que las ambiciones de un enfermo de poder y de un imperio en decadencia se superpongan a un pueblo digno, libre, solidario e independiente. En el año del centenario del movimiento inquilinario, cuando los gringos intervinieron militarmente en nuestro país, ante el llamado de esta misma oligarquía para enfrentar una justa protesta social. Tanto entreguismo y abyección no pueden ser tolerados. A pocos meses de conmemorarse el bicentenario del Congreso Anfictiónico de los Pueblos, sueño de integración del libertador, Simón Bolívar, frustrado por los mismos traidores de hoy. Este es un llamado a la unidad de nuestros pueblos en defensa de la patria grande, de la neutralidad del canal, hoy en peligro, y por hacer cumplir la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que en su segunda cumbre en La Habana en 2014, proclamó a América Latina y el Caribe como zona de paz. La patria es donde nacimos, es un terruño sagrado, es el suelo adorado en donde todos vivimos. No se cede por presiones, no vende su libertad, porque es libre y soberana, no se regala jamás. Panamá, la patria mía, te regalan con inventos. No necesitas del gringo memorándum de entendimiento. Gobernantes se arrodillan por miedo y por cobardía, igual que el 9 de enero, por ti mi vida daría, antes de ver regalada tu tierra y soberanía. El mecanismo constitucional panameño establece que todo lo relacionado al canal, la defensa, construcción de un juego de esclusa, canal a nivel, etcétera, tiene que ser obviamente aprobado por el Ejecutivo, tiene que ir a la Asamblea Nacional, que es el Legislativo, y tiene que ir a un referéndum popular. Mulino se ha saltado todo eso, ni mandó lo que firmó a la Asamblea, ni ha convocado un referéndum para que el pueblo tenga la última palabra en ese sentido. Así que este retroceso lo que implica, como recordaremos, es la narrativa de Trump, del trumpismo, en función que antes de llegar él indicó que iba a tomar el canal, que iba a tomar Groenlandia,
que había que anexar Canadá a Estados Unidos y finalmente, frente a la conducta vendepatria, reitero, de Mulino, se firma este memorándum en contra de la voluntad del pueblo panameño.